Bueno, como pueden ver, hoy vamos a hablar de un gran personaje que es Genghis Khan. Y bueno, pues Khan nos empujaba a ser adultos, ¿no? Pues para retomar el control de nuestras vidas y buscar el camino de la felicidad, como habíamos dicho en episodios anteriores. Si realmente nosotros estamos dispuestos a conseguirlo, resulta imprescindible vencer al miedo, ¿no? Reírnos de la fábula del gran inquisidor. Dar un paso al frente, pero no es fácil enfrentarnos a nuestras aprensiones. Como inútil consuelo podemos considerar, porque es un sentimiento universal que cualquier persona en su sano juicio experimenta, ¿no? Hablemos un momento de un gran y aterrador personaje histórico que es el temido Genghis Khan o Han, depende cómo lo quieran decir, pero pocos hombres han inspirado en sus semejantes un sentimiento de espanto comparable con el que produjo en toda Asia. Pero a pesar de toda su fama, también él era humano. O sea, ningún guerrero, ningún general, ningún caudillo militar en la historia de la humanidad puede compararse a Genghis Khan con sus capacidad para extender el terror y la destrucción allí por donde pase. Él nació en el siglo II en el seno pues, de una pequeña familia aristocrática mongola y Genghis Khan, cuyo auténtico nombre era Temujin, el mejor acero, viene a significar, pues vivió una infancia bastante agitada, una infancia bastante triste debido al asesinato de su padre, incluso llegó a conocer la esclavitud. Y pese a ello, y gracias al impresionante vigor de su carácter, consiguió hacerse con el mando de todas las tribus mongolas y al frente de las mismas crear el mayor imperio que haya podido verse jamás. A su muerte, pues sus ejércitos habían devastado, habían conquistado la increíble extensa tierra que va desde el este de China hasta el Cáucaso. También fue famoso por ese insaciable, ¿no? Por la insaciable crueldad frente a aquellos que se atrevían a oponerse. Convirtió su bárbaro proceder en una imponente arma psicológica, porque muchas ciudades y pueblos atacados se rendían prácticamente sin oponer ningún tipo de resistencia debido al pánico que suscitaban las terribles represalias infligidas a los enemigos del gran conquistador. Como ejemplo, hay una anécdota de cómo trató al pueblo tártaro, y es que en venganza por la muerte, muchos años antes de su padre a manos de un tártaro, Genghis Khan pues decidió aniquilar a toda la raza. Así, o sea, todos los varones independientemente de su edad, adultos, niños, ancianos, fueron ejecutados sumariamente y sin piedad, y al mismo tiempo las mujeres fueron repartidas como premio y botín de guerra entre sus soldados, y el pueblo tártaro así simplemente desapareció. Sin embargo, el Señor del Universo, que eso más o menos lo que viene a significar el nombre de Genghis Khan, pese a su ferocidad y bravura, no estaba exento de la sensación de temor, para nada, porque al parecer de esta sensación nunca llegó a librarse, que se sepa, y sobre todo de dos miedos. Uno, el miedo hacia su madre. Para librarse de sus regañinas fue capaz incluso de mandar a ejecutar nada más ni nada menos que al gran chamán, que es como algo así como el sumo sacerdote de la corte. Y su otro gran miedo le acompañó siempre, ¿no? Porque en el interior de la temible alma guerrera del gran Genghis Khan, dominador del mundo, conquistador de ciudades y exterminador de pueblos, siguió habitando una parte del pequeño Temujin que fue y que tenía miedo a los perros. Un eco de su triste infancia que consiguió imponerse a la férrea voluntad del Señor del Universo y que provocó que a lo largo de toda su vida le acompañase un profundo temor hacia el género canino. Junto al miedo, en nuestro espíritu suele habitar la resignación. Eso es un veneno lento pero implacable para nuestra alma, ¿no? Así como una especie de suicidio espiritual que mutila nuestra capacidad de desarrollo personal y nos convierte en seres sin brillo. Vamos, lamentablemente cuenta con multitud de consejeros. ¿Cuántas veces nos han aconsejado que no aspiremos a lo mejor, que no nos conformemos con lo que tenemos, que la rutina es normal, que sentir indiferencia por nuestra pareja o sentirse desgraciados en el trabajo es una consecuencia inevitable del paso de los años? Que quien fue nuestro amor y ha dejado ya de serlo es por lo menos buena persona, buen padre, buena madre, que aunque nuestro empleo nos aburra y angustie, lo importante es que mantiene nuestra casa y nuestro gasto. Y esto es una señal inequívoca de la malsana resignación que se ha producido en nuestro ser.
Y se produce cuando empezamos a pensar que el problema está en nosotros, en nuestras aspiraciones excesivas y que por tanto debemos renunciar a nuestras ensoñaciones, convertirnos en definitiva en una persona normal. Cuando estos pensamientos nos acechen, hemos de volver a Kant, a la idea de que debemos razonar por nosotros mismos, seguir a nuestra razón y con ella nuestros deseos. Solo así vamos a ser capaces de comprender y, lo que es más importante, de mantener en nuestro ánimo la idea de que aspirar a más no solo es legítimo, sino absolutamente fundamental. Una vida sin horizontes, sin aspiraciones, sin futuro es simplemente una vida que no vale la pena vivir. Conformarse es morir. El ser humano merece ser un poco más feliz, o al menos ser un poco menos desgraciado. Eso también. Debemos rechazar cualquier tipo de chantaje emocional injusto, nocivo en su misma esencia. La bondad y la comprensión hacia aquello que nos rodean no deben confundirse con soportar cargas que no nos corresponden, con hundir nuestra vida en las carencias de otros. En realidad, sentirse insatisfecho pertenece a la propia condición del hombre. Sí, es verdad. Pero no solo no hay nada enfermizo en ellos, sino que es una muestra de equilibrio psíquico. O sea, son quienes no aspiran a nada más en su vida quienes deberían preocuparse. Tan solo los animales pueden colmarse plenamente. Pensemos en algo corriente, por ejemplo, en el perro. Los días que llegas pronto, por ejemplo, del trabajo, tú das un largo paseo con él, corres, juegas con otros perros. Después, de vuelta a casa, le das de comer, estás saciado. Y ahí el animalito pues se te pone en el salón, tranquilito, ¿no? Relajado, ya sus necesidades vitales están cubiertas. Su perro pues está seguro porque está contigo, está contento, se tumba a tus pies, tranquilito. En el último instante, pues se queda dormido profundamente, muy satisfecho. O sea, que está plenamente colmado. No cabe nada más en su interior, es simple y llanamente feliz. Pero por suerte o por desgracia, depende cómo lo miremos, nosotros somos un ser más complejo, caleidoscópico. Necesitamos mucho más que lo que podemos ofrecer a nuestros animales de compañía, porque siempre nos cabe un poco más de felicidad. La otra cara de la moneda es que indefectiblemente siempre nos cabe también un poco más de tristeza, de sufrimiento, de angustia vital. Anhelar la felicidad y huir de la tristeza es el eterno camino dialéctico que inevitablemente conforma la vida del ser humano. Esta incapacidad para sentirnos totalmente satisfechos con nuestra situación existencial es lo que los filósofos llaman la apertura al infinito del hombre. Una especie de chivato interior activo las 24 horas del día que nos hace intuir que el ser humano pues, es mucho más que un simple animal, que hay algo en él que es puramente inefable, inaprensible, espiritual, en definitiva. Cuando renunciamos al camino de la esperanza, del crecimiento personal continuo, a la experimentación de nuevas sensaciones y sentimientos, en cierto sentido estamos renunciando a nuestro ser espiritual, ¿no? Tratándonos a nosotros mismos como animales a los que les basta comer y respirar pues, para subsistir. De alguna manera, podríamos decir que quienes no esperan ya nada, o sea, quien no siente el aguijón de la inquietud existencial, quien transita por la vida mustiamente complacido de su propia suerte, ha empezado ya a morir aunque sus piernas sigan llevándole de aquí para allá. Para emprender el camino del desarrollo personal y romper con este círculo vicioso de monotonía y angustia en el que muchas veces nos sentimos atrapados, hemos de actuar, de tomar decisiones. Y en eso justamente radica la esencia de la libertad, en responder con actos a la pregunta que ante cada situación nos plantea, irreductible, nuestro espíritu: ¿qué he de hacer? Hemos hablado de asumir nuestra propia responsabilidad, de buscar aquello que deseamos, de acabar con el miedo que habita en nosotros. Para enderezar el rumbo de nuestras vidas, ejercer nuestra libertad resulta imprescindible, pero como digo, esto implica tomar decisiones que en ocasiones nos parecerán radicales, excesivas para nuestras fuerzas, lejos de nuestras posibilidades. No desfallezcamos, el mero hecho de que las determinaciones a tomar nos parezcan difíciles, la posibilidad de que las mismas nos coloquen en situaciones violentas de las que usualmente tendemos a huir, resulta en sí mismo una pista de que avanzamos por el buen camino, de que probablemente estamos acertando.
Conviene tener claro desde el principio que romper con nuestras ataduras, tomar nuestras propias decisiones, es decir, cambiar nuestra vida, que es algo que sin duda va a exigirnos esfuerzo y sacrificio, ¿no? Pero recordemos una vez más la llamada de Kant a que nos hagamos auténticamente adultos, que al fin y al cabo no es sino una llamada a evitar lo fácil, a renunciar al camino trillado y cuesta abajo. Un camino aparentemente sencillo y muy transitado, pero es que nos lleva directos hacia la infelicidad. En muchas ocasiones el camino de la felicidad nos va a hacer sufrir, nos va a hacer distintos, va a provocar rechazo, quizás incluso nos aleje de falsos amigos y por un momento nos sumergirá en la soledad. O sea, es inevitable, es un inevitable peaje que deberemos pagar. Ya dijimos que esta sociedad nuestra, impulsada pues por la necesidad del consumo continuo, se empeña en que todo sea cada vez más fácil, ¿no? En abandonar la idea de sacrificio, pero que no nos engañemos. Sin esfuerzo, sin renuncia, por lo general no suele obtenerse nada que valga la pena, nada. Lo que obtenemos de forma gratuita, lo que nos regala este mundo enloquecido, no suele ir nunca más allá de la mera superficialidad. No acostumbra a tener valía alguna que verdaderamente enriquezca nuestra existencia. Esperar a que la solución a nuestros problemas nos llegue de fuera es un vano deseo. Somos nosotros, ya lo hemos dicho, quienes debemos labrarnos nuestro destino y para ello necesitamos voluntad y arrojo. Es esta una reflexión que, por ejemplo, tenían muy presente los hombres de la época medieval. Si uno lee alguno de los múltiples relatos de los que se conoce como el ciclo artúrico, va a observar cómo la historia suele comenzar con la salida pues, en búsqueda de aventura. Y esto es, por ejemplo, de la gloria y por tanto de la mentalidad de la época, que era la felicidad, ¿no? Del caballero protagonista de esta narración y tal. Perfectamente armado, y este tipo de caballero se aventura por la campiña dejándose llevar sin ninguna dirección prefijada de antemano que guíe sus pasos, ¿no? Que está a la espera de la aventura como la mayoría de nosotros, ¿no? Que está a la espera más o menos consciente o inconsciente de que algo llegado fuera transforme finalmente nuestra vida. Sin embargo, el narrador medieval sabía bien que nada llega porque es preciso en primer lugar decidir y después actuar. Por ello, el caballero andante, perdido en medio de la inmensidad del bosque, acababa enfrentándose siempre a un difícil dilema, que es elegir el camino correcto. Y de esta forma, el narrador acababa indefectiblemente colocándolo ante una encrucijada de camino. El de la izquierda amplio, llano, luminoso, fácil de continuar, y el de la derecha estrecho y sinuoso y siempre pendiente y agotador. No, así, para el protagonista resultaba esta decisión la primera prueba de su valía. Para los creadores medievales la solución siempre era la misma. Quienes escogían el camino fácil se encaminaban sin saberlo hacia la perdición, que nunca obtendrían la posibilidad de probar su valor y por tanto la gloria. Y en cambio aquellos que escogían el camino abrupto eran los elegidos, porque habían tomado el camino del sacrificio, intuyendo que solo a través de la superación de las pruebas puede alcanzarse el éxito. Y es esta una sabiduría antigua que debería estar siempre presente en nuestra mente. Y no significa que debamos buscar voluntariamente el sufrimiento, ¿vale? Porque eso sería absurdo y nos convertiría en enfermos al fin y al cabo. Pero también hemos de ser conscientes de que romper con el miedo, afrontar nuestros deseos, reconstruir continuamente nuestra vida, requiere en ocasiones optar por soluciones difíciles que en un primer momento pueden resultar dolorosas. Pero esto es importante, ¿no? Hemos de tener presente que la actitud contraria, huir siempre del dolor, es el mejor camino para acabar total y absolutamente sumidos en él. Pues bueno, llegados aquí, si algún oyente quizás piense que es demasiado tarde, que tu vida ya está hecha, que no estás a tiempo de cambiar y perseguir tus deseos, si tú, oyente mío, piensas así, tú te estás engañando. Y con este engaño, tú te vas a mantener en una burda autoesclavitud. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos terminado con la reflexión de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con más, por supuestísimo. Muchísimas gracias por estar ahí. De verdad les agradezco por su visualización, que hacen que este pequeño canal cada día crezca un poquito más. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y bueno, pues nada, como siempre, le dejaré libros en la cajita de descripción por si están interesados. Hasta luego.